6 AM W de Caracol Radio. Hablan los ministros. El señor ministro de Educación nos acompaña a esta hora. Ministro Daniel Rojas, buenos días. Ministro, ¿me escucha? Si pudiera activar el micrófono de su teléfono. Ministro Rojas, buenos días. Ahí está. Ministro, buenos días. Están hablando. ¿Aló? Ministro. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, el señor ministro, por favor. Aló. Ministro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo me le va? Ya estamos aquí en vivo y en directo. Bueno, muchas gracias. Permítame saludar al rector de la Universidad del Espinal, Uniespinal, Mario Díaz. Profesor, buenos días. Julio, muy buenos días para usted, para su mesa de trabajo y para todos sus oyentes. Mire, usted ha hecho una denuncia muy grave del ministro de Educación sobre un nombramiento. ¿Usted le podría contar a los oyentes de qué se trata, por favor? Claro, Julio, pero lo primero que quiero decir es que Uniespinal como institución de educación superior respeta las facultades de inspección y vigilancia que tiene el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros no estamos cuestionando que el ministerio pueda vigilar, que pueda requerir información o ejercer control. Eso hace parte de las competencias del ministerio. Lo que estamos cuestionando, Julio, es algo muy distinto. Es que esas facultades de inspección y vigilancia se están dando en un contexto de persecución política por parte del ministro de Educación. Uniespinal no está pidiendo privilegios, nosotros estamos pidiendo garantías. Mire la arbitrariedad del ministro de Educación, por ejemplo, para tomar medidas especiales en contra de la Fundación San José, pasaron 15 meses, y en el caso de Uniespinal solamente pasaron 3 meses y medio. Una decisión express que toma el ministro de Educación Nacional en contra de nuestra institución. Hicimos una denuncia en video. Rector, sí, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que el ministro quiera perseguirlo a usted o a la Uniespinal? ¿Por qué? Bueno, hay una persecución por parte del ministro de Educación y lo señalé muy claro en mi video. Una denuncia que ya puse en conocimiento de las autoridades competentes. Presenté denuncia penal en contra del ministro de Educación en la Fiscalía General de la Nación. De igual manera formulé queja ante la Procuraduría General de la Nación. ¿Y por qué denuncié al ministro? El ministro lo sabe y lo tiene muy claro, porque me solicitó a través de una funcionaria de la Secretaría General del Ministerio de Educación, una funcionaria que se llama Adriana Carrillo, que le nombrara al suegro del ministro en el cargo directivo de asesor de planeación de nuestra universidad. Y Julio, aquí es importante tener en cuenta el contexto de lo que estaba sucediendo en la provisión de ese cargo. Ese cargo se encontraba vacante. Nosotros como institución de educación superior realizamos un proceso meritocrático, hubo unos candidatos, adelantaron unas pruebas de conocimiento, unas entrevistas, y se determinó una persona que iba a ser nombrada. Para realizar ese nombramiento, nosotros teníamos que publicar la hoja de vida en la página de la Presidencia de la República, previo visto bueno del señor ministro de Educación o el despacho del señor ministro de Educación. Ese es un procedimiento que se demora prácticamente un mes. En el ministerio nos lo demoraron 3 meses y debido a que no publicaban la hoja de vida, pues nosotros empezamos la gestión en el ministerio para que nos autorizaran la publicación de la hoja de vida. Aquí es donde me contacta por WhatsApp la funcionaria Adriana Carrillo, quien me dice que la doctora Maritza Molina, en ese entonces, tengo entendido que era la secretaria general del Ministerio de Educación Nacional, me dice que ella quería hablar conmigo. Tengo entendido que la doctora Maritza Molina es la actual viceministra de Educación Preescolar. La funcionaria que me aborda inicialmente, que es Adriana Carrillo, me envía varios mensajes por WhatsApp y me dice que esté muy atento, que me va a llamar la doctora Maritza Molina. En realidad la doctora Maritza Molina nunca me llamó, pero quien finalmente sí me llamó fue Adriana Carrillo.
quien me dice que tiene un mensaje del señor ministro y me dice que con mucho respeto hay una persona que el señor ministro quiere sugerir para ese cargo. Pues eso es una situación anormal. Yo llevo 9 años como rector, he tratado con varios ministros de educación y nunca se nos había solicitado pues un cargo por parte del despacho del ministro de Educación. Inicialmente mi respuesta es rechazar y decir que nosotros teníamos autonomía, pero pues luego accedo y le digo que bueno, que quién es la persona. Ahí es donde Adriana Carrillo me dice que es una persona muy cercana al señor ministro de Educación, que es el papá de la novia del ministro de Educación. Entonces, en ese sentido le realizamos las pruebas a la persona que nos envía por WhatsApp Adriana Carrillo, y resulta que la persona es una persona de nuestro municipio, de nuestro pueblo. Entonces, pues claramente conocíamos, empezamos a hacer ese relacionamiento y empezamos a dar evidencias. Yo dejé evidencias en audio de esas llamadas, dejé también evidencias en los correos electrónicos en donde respondemos al Ministerio de Educación. ¿Sí, señor? Mire, la pregunta es muy concreta. Ese señor, que no conozco, ¿llenaba o no llenaba los requisitos para ese cargo? Pues lo que sucede, Julio, es que el proceso meritocrático ya había terminado. Aquí lo único que había que hacer era publicar la hoja de vida. Ya habían habido unos candidatos, ya se había surtido todo el proceso meritocrático. Si había terminado, ¿por qué lo entrevistaron? ¿O por qué le dieron la oportunidad de evaluarlo? Bueno, ante una sugerencia del ministro de Educación, nosotros somos una universidad de un pueblo, de un municipio, y cuando hay una sugerencia del ministro de Educación, y sobre todo con todos los trámites que tenemos en curso en el Ministerio de Educación Nacional, pues siempre existe cierto temor, cierto respeto por lo que significa el poder de un ministro de Educación. Nosotros accedemos a esa solicitud y es donde le realizamos las pruebas al señor. Resulta que el señor no tenía pues la idoneidad ni la experticia de ese cargo de asesor de planeación. Esa es la pregunta, es decir, el señor no llenaba los requisitos. Entonces, preguntémosle al ministro cuál es su opinión de lo que sucedió allí. Señor ministro, lo escuchamos con mucha atención. Ministro. Bueno, ministro, ¿me escucha? Aló, buen día, sí señor. Ministro, el rector dice que a él, a través de una asistente suya, le llegó una hoja de vida. La hoja de vida es de alguien cercano a usted, que no llenaba los requisitos, y entonces es lo que él llama persecución política. Ministro, ¿cuál es la versión suya de estos hechos? Bueno, Julio, la verdad es que yo no me voy a referir a unos hechos tan bochornosos, a una forma tan soez, y sobre todo a una cortina de humo que se lanza para evitar una actuación disciplinaria, porque no actuamos como autoridad disciplinaria, ni fiscal, ni penal, sino como autoridad administrativa. Son unos hechos concretos y son nuestra principal función, que es la de prevenir que se afecten las condiciones de continuidad y de calidad de la educación en esta institución. Se ha hablado incluso de que suegros míos, yo he ido 3 veces al Espinal, las mujeres del Espinal son muy bonitas, pero no tengo ningún tipo de relación sentimental con ninguna mujer allí. Es más, si de tratar de auscultar mi vida privada se trata y de lanzar cortinas de humo se trata, pues le puedo decir con toda seguridad que ni conozco a mi suegro porque ni es de la región del Tolima, tengo entendido que es santanderiano, pero mi actual pareja no tiene relación con su padre. Así que yo no voy a referirme a esto, además porque para mí es una bajeza sobre la cual yo no puedo tampoco, irme a esos términos o bajarme a esos términos. Lo que sí puedo decir con hechos concretos es que claramente se busca una recusación de el ministro de Educación, es decir, de mi persona, para la actuación que estamos haciendo frente a hechos muy graves, que
presuntamente suceden en la Uni Espinal. La última vez que yo visité esta institución de educación superior, fui abordado con lágrimas en los ojos por madres de familia, por trabajadoras, por estudiantes, quienes me rogaron que por favor investigara lo que estaba sucediendo dentro de la universidad. Y me decían que tuviera mucho cuidado, que me cuidara tanto personalmente como en mi integridad, porque me estaba metiendo con una persona muy peligrosa. ¿Sabe usted, Julio, que en mis redes sociales apenas me llegó información de presunta compra de votos y constreñimiento al elector que vinculan al señor rector, a su familia? Puse esa investigación, puse esa denuncia en mis redes sociales. Un reportero de Caracol Radio, de su emisora, fue hasta el lugar de los hechos. Ahí está el video. No sé por qué Caracol Radio no lo publicó. Bueno, me dicen que el señor es muy poderoso, pero yo lo puse allí. Y allí su propio reportero, Julio, anunció lo que Edison, ¿quién es el reportero? En esa casa. Pero quiero además hacer énfasis en graves irregularidades que dan apertura a los hechos de inspección y vigilancia, hechos que están derivados de contratos cuyas ejecuciones presentaron suspensiones el mismo día de inicio, múltiples reinicios, ampliaciones de plazo, modificaciones sucesivas, el no cargue de la información en SECOP para no poder ser, investigada, y además contratos que se diseñan de tal forma que presuntamente pueden ser contratos sastres porque no tienen posibilidad de que haya múltiples oferentes. Sí. Así que Ministro, esto no solamente lo hace el ministerio, y con eso termino, sino también la Procuraduría. La Procuraduría, no sé si el señor Suegro, el procurador, también lo involucrarán en esto, o qué chisme le inventarán al procurador, pero la Procuraduría también ha actuado por presuntos actos de direccionamiento de la gestión del talento humano institucional, es lo que dice la Procuraduría. Así que ante estos hechos, pues yo no puedo quedarme quieto, son hechos concretos y ejerzo una función constitucional de inspección y vigilancia. Que esto me cueste este tipo de situaciones, pues bueno, eso es a lo que estamos sometidos los servidores públicos, pero yo no, por miedo, no puedo quedarme quieto. Pues, ministro, nos deja usted bastante preocupados con lo que ha denunciado. Es decir, usted está diciendo que el señor rector de la Uniespinal produce esta cortina de humo sobre un señor que usted no conoce, sobre una hija que usted tampoco conoce, sobre una recomendación que usted nunca hizo, precisamente para tratar de eclipsar la gravedad, buscar la recusación, la gravedad de las denuncias que usted encontró cuando visitó Uniespinal. Yo tengo una curiosidad, ministro, porque... Y entonces yo tendré que atender esas denuncias ante las autoridades competentes, pero está claro en la propia denuncia que lo que busca es la recusación del ministro de Educación, entonces pues ya uno sabe por dónde va la cosa. Pero, ministro, usted deja también en el aire algo que sí quisiera precisar, porque yo no tenía conocimiento de un video que no se hubiera publicado por parte de nuestro director de Caracol en Ibagué. ¿Usted recuerda si el nombre de ese reportero? Yo publiqué el video porque lo extraje del en vivo, o sea, de la transmisión en vivo, pero después fui a buscar algún link o algún lugar dentro del portal donde buscar la historia. La historia nunca fue publicada, pero yo extraje el video, como le digo, del en vivo. Y el reportero que quiero felicitarlo porque es un trabajo honesto de dirigirse hasta allá, se dio cuenta que a las personas que estaban votando les pedían la cédula y además les pedían los comprobantes de votación. El reportero mismo lo dice en el reportaje. Y cuando fue a entrevistar a las personas, no quisieron
ser entrevistadas por su reportero, y el reportero dijo que lo único que le habían dicho era que era una supuesta casa de información para el votante, pero les pedían la cédula y les pedían los certificados electorales. Y esto es la denuncia que a mí me llega, Julio, diariamente de esta universidad. O sea, desde que yo fui, sí. El señor rector es testigo que cuando yo fui, una de sus trabajadoras, muy valiente ella, se paró al frente de él a acusarlo de estas cosas y me dijo que por favor actuara, me dio una USB con información, a la señora la maltrataron, la hicieron llorar, eso fue bochornosísima esa visita que yo hice a la Uniespinal ese día. Y pues, Julio, yo tengo una función constitucional. Si a mí me llegan todo ese tipo de denuncias, pues yo tengo que actuar dentro de la norma, ¿no? Y pues si tengo que someterme a este tipo de retaliaciones, pues son los gajes del oficio. Ministro, le voy a dar dos nombres a ver si uno de esos dos recuerda, que son nuestros periodistas allí. Julio Montiel o Alejandro Hernández. Julio, es que mire, yo estoy viendo aquí el video y él saluda a Juan Diego, pero no sale como el nombre de él dentro de la transmisión. Juan Diego, ¿usted recuerda? Julio, es que estamos revisando porque eso fue el día de las elecciones, de la primera vuelta presidencial. Y pues si el ministro tiene el video es porque evidentemente salió al aire. Pero estamos cerciorándonos si salió en el noticiero del mediodía o en el especial que hicimos de regiones de 1 a 3 de la tarde. Pero que salió, lo que pasa, o si no, no lo tendría el ministro como video y como reporte. Bueno. Lo primero es que sí salió. Yo lo extraje de la transmisión en vivo. No, es que yo le entendí que estaba sorprendido el ministro que no lo hubiéramos publicado. Pero no, entonces claro que salió. No se publicó. En la transmisión en vivo el reportero hace el reportaje, pero después si uno va y busca la página, no encuentra un link tampoco. Espere, ministro, porque es que es bueno llegar al fondo de esto. Creo que está con nosotros Alejandro Hernández. Alejandro, ¿usted recuerda este episodio de Uniespinal? ¿Qué tal, Julio? Cordial saludo. Sí, en efecto, ese día, durante la jornada electoral, conocimos la denuncia que hizo el ministro de Educación a través de su cuenta personal de X de esta vivienda, donde, dice él, supuesta o presuntamente estarían a cambio de almuerzos comprando o intentando comprar votos para la campaña, decía en ese momento, del Centro Democrático de Paloma, Valencia. Nos dirigimos para verificar este tipo de información y nos encontramos con que se trataba de una casa donde llegaban las personas y eran registradas en unas bases de datos, computadores. Dialogamos directamente con la señora Adriana Huertas, quien es la esposa del rector de la Uniespinal, y ella nos dice que era simplemente una vivienda de información, es decir, le indicaban a estas personas dónde podían votar, pero en lo que pudimos verificar no se entregaba allí ningún tipo de dádiva o almuerzo, pero sí, por supuesto, verificamos que las personas daban sus datos personales y quedaban anotadas en unas bases de datos. Señor rector, el ministro dice que él no tiene suegro allá, que no tiene ninguna relación con ninguna mujer del Espinal, que además admira, le parecen muy bonitas, pero que él no tiene que ver nada con lo que usted está denunciando. ¿Qué responde usted a lo que él está diciendo? Es que el que tiene problemas, según el ministro, es usted y su universidad por su conducta, pero además se refiere a usted como una persona supremamente peligrosa. Pues Julio, la verdad da risa el ministro de Educación, un rector de una universidad de un pueblo, ¿qué poder puede tener frente a un ministro de Educación? Y es tan mentiroso el ministro de Educación que dice que no conoce a su supuesto suegro, al señor Wilson Callejas Gómez, pero él lo acaba de nombrar ahora finalizando el año 2025 a través de la resolución 023-278 del 27 de noviembre de 2025. Lo nombra en la planta administrativa del Ministerio de Educación Nacional en la Subdirección de Gestión Financiera y dice que no lo conoce. ¿Cómo voy a nombrar a una persona que no conozco? El ministro nombra, firma ese acto administrativo y dice que no la conoce. El ministro es mentiroso.
Y la verdad, lo que podemos señalar nosotros como institución de educación superior es que, si bien es cierto, existen algunas situaciones que deben ser mejoradas en nuestra institución, no son temas de suma gravedad que afecten el funcionamiento de nuestra institución de educación superior, que ameriten la toma de estas medidas especiales y sobre todo de la forma expresa en que tomaron esas medidas especiales. En materia de contratación, que porque hay unos contratos que tienen unos errores en numeración, que el manual de contratación establece la facultad al ordenador del gasto de apartarse de unas decisiones de los comités de evaluación, que hay unos estudios previos que son similares en su redacción, que hay un contrato de una persona que gana un salario mínimo, que porque ese contrato lleva de manera simultánea 2 o 3 años realizándose de manera simultánea, con continuidad, que porque un contrato de obra se suspendió 3 veces por efectos del invierno, rector, que porque realizamos una carrera... Rector, es que para eso están las autoridades, rector, y seguramente las autoridades determinarán lo que ha denunciado aquí el ministro. Él dice que esto ya está en manos de la Procuraduría. Yo le tengo, antes de continuar con el reportaje, una pregunta muy concreta. ¿A usted le gusta la política? ¿Usted hace política? ¿Usted patrocinó una lista del Consejo en el Espinal y sacó 3 concejales? Es decir, no quiero señalar que una persona no pueda hacer política, pero si es rector de la universidad, ¿usted mantiene esa participación en política? No, nosotros como funcionarios públicos, Julio, no podemos participar en política. Yo creo que lo más importante que tenemos nosotros en nuestra universidad es que tenemos más de 5.000 alumnos, más de 500 funcionarios, profes, docentes, y lo que respetamos allá es la diversidad ideológica. Eso es lo más importante. Yo creo que obviamente estamos en un momento álgido a nivel nacional. El mensaje, por supuesto, para los jóvenes es que no se dejen manipular. Probablemente si estuviera pensando igual que el ministro de Educación, si fuera un agitador como el ministro de Educación Nacional, no me estuviera pasando esto con el gobierno nacional. Soy muy respetuoso de las decisiones que está tomando el ministerio, pero no las aceptamos. Llegar un funcionario con 2 policías a notificarme prácticamente a la fuerza un acto administrativo, eso no lo podemos aceptar. Entonces, sí, Julio, esperemos que sean las autoridades las que tomen la decisión, la Fiscalía General de la Nación y sí, de acuerdo. Igual aquí, rector, hay 2 versiones y 2 acusaciones y hay que ver cuáles son las pruebas frente a los señalamientos. Y por eso quiero preguntarle al ministro, porque el rector en el video en el que hace la denuncia agrega algunos mensajes, algunos documentos, dice que tiene grabaciones, que tiene soportes frente a su denuncia. ¿Usted tiene conocimiento de si hubo alguna comunicación por parte de Adriana Carrillo, funcionaria del Ministerio de Educación, y de la viceministra Maritza Molina con el rector o con alguien de la universidad haciendo algún tipo de solicitud? Mire, yo la verdad no voy a contestar ataques personales, se dirigen a mí bajo un lenguaje soez, de tratarme de agitador, de mentiroso, todas esas cosas. La verdad yo no estoy para eso, ni me voy a poner en ese cauce de la conversación. Aquí lo que hay es una medida administrativa. No, ministro, pero yo no estoy preguntándole por nada personal. No, pero le pido, ministro, que me conteste si hay algún tipo de comunicación. Me voy a referir. Porque yo no le estoy haciendo referencia a cada vez que alguien salga haciendo un video acusándome, insultándome no, ministro. Además, es que hay una recusación presentada por el señor rector. Usted entenderá que por efectos de esa recusación yo no puedo salir a contestarle. Bueno, pero eso es otra cosa, pero yo no le estoy preguntando por ningún tipo de ataque personal y le estoy preguntando es por 2 funcionarias de su ministerio y unas comunicaciones que anexa al rector. Por parte de la Procuraduría frente a estos casos. Es lo que yo puedo decir. Ningún rector de ninguna universidad pública, de todas las instituciones de educación superior públicas que existen en este país, puede decir que yo le haya enviado una sola hoja de vida para que sea contratado en una universidad. Ningún rector, ministro, ni uno solo. Pero mire, entonces la respuesta a la pregunta de Marcela es no. Ella lo que le está preguntando es, ¿su asistente llamó a Mario Díaz a recomendarle una hoja de vida? ¿Sí o no?
No, ¿cuál asistente? No, ni más faltaba, Julio, no. Y a mí me parece, la verdad, que yo no debo prestarme para esta, digamos, confusión o esta cortina de humo que quieren tirar frente a unos hechos gravísimos que están pasando en la Universidad del Espinal. Y que así, porque aquí se acaba de decir que es que en la San José no, las mismas medidas de inspección de vigilancia preventivas que nosotros y suscribimos sobre la San José, la estamos suscribiendo sobre la Unidad Espinal. ¿Por qué? Porque es nuestra función, ¿sí? Si el señor de la San José mañana saca una, pues no quiero decir que lo vaya a hacer, pero una cortina de humo porque estoy poniendo las mismas medidas, pues yo espero que la opinión pública entienda que es mi función. Y cada rector que yo le ponga medidas de inspección y vigilancia por alguna actuación de manera preventiva, pues no puede seguir el ejemplo de que saca un video insultándome y le abren todos los medios de comunicación para que me siga insultando. No lo voy a permitir. Lo que sí le puedo decir es que a ningún rector nunca le envió una hoja de vida para nada, ni mi asistente, mucho menos nosotros actuamos de esa manera. Esto lo dirimirán las autoridades, pero no vamos a aflojar en la investigación sobre graves hechos de la irregularidad de la contratación que encontramos en la Universidad del Espinal. Graves. No solamente la contratación, sino también el direccionamiento del personal humano. Lo sabe la comunidad allí porque fue la que me lo denunció y nosotros seguiremos adelante. Y nosotros esperaremos que digan las autoridades. Ministro, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por atendernos. Igualmente, él es Daniel Rojas, a don Mario Díaz, rector de Uniespinal. Hacemos una pausa, a ambos feliz mañana y regresamos. Y Juan Diego, aliste maleta, a usted le toca irse al Espinal. Eso estaba pensando, pero por supuesto. Le toca irse al Espinal. Óigame, pero es que sabe que, Julio, tan grave es lo uno como lo otro. Por un lado, pues todo bajo la sospecha, la presunción, todo lo que usted quiera, del ministro haciendo recomendaciones que no le, compiten. Pero también lo que está diciendo el ministerio, gravísimas contrataciones en la universidad. Imagínese eso. Y lo otro que dice el ministro, que pues Espinal es un sitio pequeño, con todo respeto. Yo sé que usted ama el Espinal, Juan Diego, y usted, ha dejado mucho recuerdo Palmolive allá en el Espinal. Sí. Muy linda las espinaluras, como dijo el ministro, eso es verdad. Pero el ministro niega que tenga novia del Espinal y que tenga suegro del Espinal. Sí. O sea, ¿en el Espinal se sabría o no? Pero por supuesto, eso sería, ¿no? Voz populi. Pero una cosa, Julio, Uniespinal es una universidad pública que tiene programas de pregrado, también de posgrado, técnicos, tecnológicos, pero que tiene 4,000 y pico de alumnos, porque sirve además no solo al Espinal, sino al sur del Tolima. Otros municipios, claro. Bueno, pues ojalá que esto se aclare pronto, porque el ministro se refirió en términos muy duros a lo que le denunciaron en la universidad y a la gestión del rector. Además que repitió varias veces que era una persona muy peligrosa. Y me están informando del Espinal que a él le gusta mucho la política, al señor rector, que él, inclusive su señora también ha estado allá. Me están contando también, sí. Sí, pero cada cual se hace la vida, ¿no? Sí. Bueno, la señora no tiene un impedimento para hacer política. Pero bueno, esperemos a que el señor procurador, porque son funcionarios públicos, pero aquí habló de contratos. Y cuando se habla de contratos, la cosa va por otro lado.